Número 1. November Rain. Es la 10ª canción del tercer álbum de la banda Use Your Illusion 1 de 1992. Es conocida como una de las mejores canciones, que tiene uno de los mejores videos musicales y que cuenta con los mejores solos de guitarra de la historia, convirtiendo a la banda en una de las pocas en contar con más de 1.000 millones de visitas en diferentes videos musicales en plataformas de streaming. De acuerdo con Tracy Guns, ex guitarrista fundador de la banda, Axl Rose estaba trabajando en esta canción desde que aún estaba en LA Guns, y pocos saben que estaba inspirada en una historia de amor y desesperación, debido a que Axl y Slash estaban enamorados de la misma chica, pero ella decidió estar con Axl al mismo tiempo que seguía amando a Slash. Esto se refleja en la estrofa de la canción "And it's hard to hold a candle in the cool November rain", utilizando la metáfora de la fuerte lluvia de noviembre para representar la dificultad de mantener una relación cuando se presentan momentos de adversidad. Axl Rose ha declarado que durante el inicio de la banda, tanto Duff McKagan como Slash se negaban a componer baladas sinfónicas, sintiendo que se perdería el sentido directo de ser una banda de rock. Sin embargo, logró convencerlos al mostrarles un arreglo de piano que él mismo había compuesto, inspirado en algunas canciones de Elton John. Él esperaba que algún día la canción fuera realmente buena, a pesar de no saber en ese momento qué hacer con ella. El video musical fue dirigido por Andy Morahan y es el segundo de una trilogía que inicia con Don't Cry y termina con Strange. Como segundo cortometraje musical se ve a Axl casándose con su entonces novia Stephanie Seymour, para después ver que una fuerte lluvia arruina la celebración y al final se les ve a los integrantes de la banda en el funeral de la novia recién casada. Todo acompañado de diferentes imágenes y simbolismos conceptuales. Sin embargo, para la tercera parte de la trilogía, Stephanie ya había terminado con Axl en la vida real, obligándolo a cambiar el seguimiento de la historia. Esta serie de cortometrajes musicales forman parte de una trilogía no oficial que están basados en un cuento corto que el periodista y amigo de Axl, Dale James, había escrito en su libro The Language of Fear, el cual a su vez había sido inspirado en la relación tóxica de Axl con su anterior novia Erin Everly. El cuento relata la historia de un joven músico de rock que llega a la cima del mundo con su éxito. Sin embargo, su novia no logra superar el haber sido abandonada y decide acabar con su existencia. Al final, el rockero regresa por ella y al descubrir el trágico suceso, decide acompañarla con el mismo destino. Sin embargo, el arma de su novia ya no tenía municiones. La historia resonó tanto en Axl que al final de los videos aparece el nombre de la obra y el autor en el que fue inspirada. No cabe duda que la canción ha logrado trascender a lo largo del tiempo y que ha marcado a varias generaciones, siendo el último gran éxito de la formación original de la banda, que se separó en 1993 y que hasta la creación de este video ha superado los 2.000 millones de reproducciones en YouTube, mostrando a una banda con un estilo musical mucho más sofisticado que hasta la fecha no ha sido posible superar ni con la reunión de sus integrantes originales en 2016. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan más sobre estas bandas. Recuerda que también nos puedes dejar en los comentarios qué otras bandas o cantantes te gustaría ver en estos videos. Hasta la próxima.